Bueno, temas que quería tocar la reunión de este mes es, primero, manejo de carteras, porque, digamos, hay muchos clientes que por ahí recién empiezan o que siempre tienen dudas con respecto a cómo gestionar las carteras. Entonces, quería hablar un poco de eso, la metodología de la gestión de carteras, cómo armar una cartera, cómo pensar una cartera, cómo cambia cuando uno piensa el plazo y demás. Cosa de que con esa metodología puedan ir aprovechando las distintas oportunidades que están en el portal. Entonces, de esa manera saben cómo ponderar cada oportunidad, sabiendo que representa un riesgo y cómo no sobreponderar esos riesgos para justamente reducir los riesgos, pero tratar de aumentar los beneficios. Esa es un poco la idea. Entonces, cuando hablamos de manejo de carteras, tenemos que tener en cuenta básicamente tres cosas, como digo siempre. El horizonte temporal en el cual uno está dispuesto a invertir, o sea, cuánto tiempo uno está dispuesto a mantener la inversión sin venderla, o sea, más que nada que no la necesite para otra cosa, ¿no es cierto? O sea, si uno tiene un dinero y lo piensa usar para un viaje dentro de 3 meses, 6 meses, o si lo tiene para comprar una propiedad dentro de un año, 2 años, o si lo está pensando para armar un plan de retiro y dejarle un patrimonio a su familia. Entonces, son distintos objetivos y eso cambia la manera de pensarlo. Eso es un poco lo primero que siempre hay que tener en cuenta. De todas maneras, todos siempre me van a poder consultar y yo siempre las recomendaciones se las voy a dar basadas en esos tres fundamentos, ¿no? Horizonte temporal, que eso es muy personal de cada uno, y lo que yo siempre digo es que, eh, digamos, las inversiones que uno hace, las carteras que uno arma, tiene que estar en línea con tratar de apalancar los objetivos de vida que uno tiene. No al revés, es decir, no ponerse a invertir para volverse millonario de un día para el otro, porque eso no existe, sino para tratar de que el capital que uno tiene guardado, que no deja de ser ahorro, esfuerzo acumulado, que uno pudo, por manejarse bien y demás, ir guardando, ir acumulando, que eso después alinee y potencie los proyectos que uno tiene. Entonces, esa es la idea principal. Entonces, no es que está bien una cosa y está mal otra, no es que está mal tener mirada de corto plazo y está bien tener la mirada de largo, son objetivos diferentes, entonces cada uno con sus objetivos, que es la idea, que esto ayude a cumplir tus objetivos y que no sea un impedimento más. Y además, al tener en cuenta el horizonte temporal, uno evita meterse en instrumentos que no van acorde a ese horizonte temporal, evita tener malas experiencias, que después hace que piense que la bolsa es una timba, que uno pierde dinero. Entonces, eso es muy importante, el horizonte temporal. La otra cuestión que hay que tener en cuenta es el perfil de riesgo de cada uno, ¿no? Que eso te lo dice el broker cuando haces el test del inversor, apenas te abrís la cuenta y que es obligatorio una vez por año. Acá ya lo saben todos, pero ese perfil de riesgo que puede cambiar con el tiempo, porque uno va sumando conocimiento, uno va teniendo un poco más de experiencia, empieza a conocer mejor cómo se comportan los distintos instrumentos. Entonces, uno puede empezar siendo conservador y al otro año ya pasar a ser moderado, por ejemplo, o incluso agresivo, que también depende del horizonte temporal, ¿no? Cuanto más largo es el horizonte temporal, más agresivo uno puede ser en sus inversiones. ¿Por qué? Porque tenés el tiempo de tu lado. Una baja de un 20, 30%, si no la tenés la necesidad de disponer del dinero en el corto plazo, no te va a importar tanto porque es cuestión de tiempo para que, si la empresa sigue bien, no hubo cambio de fundamento, recuperes e incluso vayas superando. Así que ya nombramos el horizonte temporal, el perfil de riesgo, y con esos dos parámetros, básicamente, es lo más importante, porque ahí uno ya puede tener una idea. Y después el otro parámetro es, bueno, la diversificación, que eso también es muy importante a la hora de armar una cartera, ¿no? No poner todos los huevos en una misma canasta, básico de las finanzas. Entonces, ahí es donde uno diversifica. Y diversificar implica también, por ejemplo, una persona puede tener renta variable 100% de la cartera, es válido si tiene una visión de largo plazo, sobre todo, pues esta visión, cuanto más corta es la visión, menos te conviene poner renta variable, porque te arriesgas más a la volatilidad y a que si necesitas el dinero en el tiempo, en el corto plazo, tengas que asumir pérdidas. En cambio, con la mirada de larguísimo plazo, ese riesgo se reduce mucho e incluso podés tener muchísimo mejor rendimiento que con la renta fija. Así que eso también, diversificar entre las distintas familias de instrumentos, ¿no? Obligaciones negociables, letras, bonos, puede ser también SDR, acciones, ETFs. Inclusive el que no tiene mucho tiempo y se maneja la cuenta solo, es muy válido comprar ETFs también, el S&P 500, ir haciendo compras mensuales, o mirar el panel y tratar de hacer las compras cuando es el mejor momento, para tratar de aprovechar los valles, ¿no? Y que uno tenga mejores resultados en el mismo tiempo, que para eso son los paneles que yo ofrezco. Así que bueno, eso es lo que uno tenemos que tener en cuenta. Entonces, con eso en la mira, uno puede
diseñar una cartera. Yo acá, por ejemplo, les voy a mostrar unas ideas que yo les mando normalmente a los clientes de cómo armar una cartera. Les voy a compartir un poquito, así ya vamos. O sea, fíjense que esto está pensado, como acá dice, largo plazo, ¿no? Entonces acá uno puede tener una mirada de largo plazo y además mezclamos esa mirada de largo plazo con un perfil moderado o agresivo o conservador. Cuanto más agresivo es el perfil, acá vemos el gráfico donde muestra la ponderación recomendada y lo que puede pasar con una mirada de 5 años promedio, tanto así está calculado el beneficio como el riesgo. Entonces esto nos ayuda a que hoy en día, porque esto va cambiando, ¿no? Por ejemplo, las letras están bajando las tasas, entonces esto es dinámico, hay veces que hay oportunidades antes, por ejemplo, había bonos, ahora directamente los saqué porque los bonos en dólares argentinos no me parece que valga la pena comprarlos por el riesgo que representan, prefiero comprar obligaciones negociables. Entonces, uno en un perfil moderado, acá estamos simulando una cartera de $50.000, de 5 millones, dice acá, vamos a poner $10.000, ¿no? Para que sea un número un poco más redondo, más fácil de pensarlo. Entonces, simplemente acá tenemos distribuido, fíjense, 30% en renta variable, que es lo que viene a ser acciones y CDR, es decir, una porción de cartera, que en una cartera de $10.000 sería 1.500 y $1.500, obviamente no en un solo CDR, no en una sola acción, sino que acá también está cuántas. Vos podés comprar 8 por $200 cada una, el 1% de la cartera son $100, con lo cual sería 2% cada una, con eso completás 8 acciones o 8 CDR distintos, manteniendo esta ponderación y teniendo una diversificación de que a su vez tenés 8 acciones, 8 CDR, que algunos suben, otros bajan, pero en el promedio te está protegiendo de las bajas, sobre todo, y está maximizando el potencial de suba. Y la otra gran parte, que es el 70% en renta variable, en renta fija, perdón, letras, obligaciones negociables principalmente. Cuanto más segura es la obligación negociable, ponderamos un poquito más. Y bueno, por ejemplo, en una cartera agresiva, cambia la cosa. Fíjense que en una cartera agresiva hoy en día lo mejor sería poner cerca de un 40% de renta variable y un 60% de renta fija, donde agregamos también obligaciones negociables, letras, los instrumentos son los mismos. Simplemente cambiamos las ponderaciones según el perfil de cada uno. Y fíjense, con una distribución de este tipo, estamos buscando una tasa anual aproximadamente de entre el 8 y el 16%, más o menos proyectando el potencial de los distintos instrumentos, con un riesgo anual en torno al 3,5%. Con lo cual es mucho más lo que tengo para ganar que lo que tengo para perder, gracias a que modero el riesgo, la volatilidad, porque uno además de que puede tener mirada de largo plazo, también tiene una vida y tiene necesidades de corto. Con lo cual, si tenés todo en acciones y CDR, obviamente siempre hay algo para tomar ganancia o para vender, pero es mucho más predecible cuando uno arma lo que son letras, obligaciones negociables, que uno puede calzar con una fecha, puede asegurarse de que no va a tener que asumir una pérdida, y mientras deja correr a largo plazo las acciones y los CDR para que lleguen a su máximo potencial. Entonces, esa mezcla entre una cosa y la otra hace que quizás el riesgo sea, que el riesgo sea mucho menor, pero que el potencial de beneficio sea similar a que si tuviéramos casi todo en acciones y CDR, gracias a que me protejo mucho mejor de las bajas y obtengo una tasa que es estable y que si hay bajas incluso me compensan esas bajas que pueden tener algunos años las acciones y los CDR. Así que en lo que es el armado de carteras, esa es la idea principal. Si quisiéramos una cartera súper conservadora, fíjense, bajamos la ponderación de acciones y CDR en torno al 12-15% de cartera y el resto renta fija, sí, justamente. Obligaciones negociables, letras, los instrumentos de renta fija que ahora están en buenas zonas. Así que eso es lo que yo recomiendo siempre para el manejo de las carteras. Después uno tiene que hacer cada 3 meses, 6 meses algún rebalanceo. ¿Qué quiere decir? Entrar, ponerse a mirar, porque a veces las acciones y los CDR subieron. Entonces, si te subieron de precio las acciones y los CDR en un buen año, vos pudiste empezar a hacer compras por el 40%, como vemos acá, pero al cabo de un año o de 6 meses incluso, algunas, en vez de un 2% cada una, vas a tener un 3-4% porque se te duplicó la posición por la suba de precio. Entonces el rebalanceo consiste en tomar esa ganancia, es decir, vendés la mitad de ese instrumento, te vas a quedar expuesto por si sigue subiendo, si los fundamentos son buenos y uno tiene la mirada a largo plazo para dejar que se siga desarrollando, pero con esa venta consolidás ganancia, reducís el riesgo y quedás expuesto, si el caso lo amerita, para que si sigue habiendo subas, sigas expuesto a eso. Entonces vas corrigiendo las posiciones, es decir, subió mucho una, genial, vendo para quedarme con un 2% más o menos,
Y si bajó mucho alguna, porque también puede pasar que alguna te baje un 50%, le podés agregar más dinero siempre y cuando el fundamento siga siendo bueno para aprovechar esa baja y comprar mucho más nominales a la mitad de precio que antes con el mismo dinero. Entonces, cuando suba el precio o corrija un poco, probablemente ya vas a estar en cero mucho más fácil. Entonces, eso es la idea, la lógica de los rebalanceos, ¿no? Ir mirando si algo subió, tomar un poco de ganancia, consolidás, con eso podés rotar a alguna otra oportunidad que se haya abierto en ese determinado momento, que ahora vamos a ver un poquito cómo viene el mercado y qué se puede hacer. Eh, Así que esa es un poco la lógica que quiero que se lleven, de cómo también yo recomiendo y cómo yo mismo voy viendo y voy analizando las carteras de ustedes. ¿Cuál es la lógica de fondo, no? Así que bueno, eso respecto al manejo de carteras. No sé si tienen una duda, me avisan, si no, voy avanzando. Después, tema de actualidad. Quería hablar de algunas cositas sin entrar mucho en detalle. Tema de la inflación de marzo, que el dato dio 3.4, que bueno, ahí vemos en la tele, en los canales, que algunos están dándole con un caño al gobierno porque el número subió un poquito. Bueno, hay que entender dos cosas. Primero, que marzo es un mes que suele tener una estacionalidad bastante alta, con lo cual eso afecta un poco el tema, sumado a lo que pasó con la suba del petróleo, por el estrecho de Hormuz, todas esas cuestiones. Es un número que, qué sé yo, sí, es malo si lo mirás aislado, pero no es malo si mirás toda la película completa. Así que simplemente eso, o sea, no proyecten este número así como está, porque probablemente en los próximos meses la inflación siga bajando, como ya viene mostrando el sendero que viene recorriendo, ¿no? Y a eso se le suma un dólar bastante planchado, un dólar que estuvo en los 1.400, llegó a estar por debajo de los 1.400, cerró así el viernes pasado, ahora llegó a 1.425, anda por ahí, o sea, está rebotando en esa franja. ¿Y qué nos muestra? Bueno, un dólar que se está debilitando con un peso que no sé si se está apreciando, pero que se está debilitando menos. ¿Me explico? Entonces, esa dicotomía entre dólar, peso, un dólar que está golpeado porque Estados Unidos está en guerra, porque hay problemas con el petróleo, el estrecho de Hormuz, o sea, todo lo que hablábamos recién, además de la deuda que tiene Estados Unidos, que es enorme, sumado a un peso que está bastante más planchado y más estable. Así que eso es un poco lo que estuvo marcando este último mes, básicamente. Muchos carry trade, estuve viendo clientes que tienen carry trade con 42% de ganancia en dólares, siempre hablando en dólares, porque después hay algunos que ven los videos después grabados me dicen, no, pero la inflación te comió eso. No, no, yo estoy hablando en dólares. O sea, carry trade, donde la tasa de interés fue lo suficientemente alta, el peso se mantuvo planchado o incluso se apreció, y uno ahí puede haber consolidado en algunos casos 40% de ganancia en dólares con alguna letra, que en esos casos está bueno evaluar, derrotar, es decir, como decíamos recién, de los rebalanceos de cartera. El que tiene una letra que la tiene arriba del 40% de ganancia, podría vender la mitad, podría consolidar esa ganancia en dólares, y con eso, bueno, irse a otro tipo de instrumentos, por ejemplo, CDR, acciones, lo que le falta en la cartera relativamente, porque uno por ahí va vendiendo algunas cosas y hay que ir completando para tratar de mantener el gráfico que mostraba recién. Y ese gráfico lo que hace justamente es eso, protegernos de los riesgos, o sea, mientras buscamos el mayor potencial posible. Así que esa es un poco la idea. Y bueno, eso respecto a lo que es lo internacional. Alguna noticia que vi por ahí también, que están por cambiar al CEO de Apple. Va a asumir dentro de poco, después de 15 años de que Tim Cook fuera el presidente. Igual va a, CEO, perdón, igual va a quedar como presidente, es decir, va a quedar en la toma de decisiones, y va a asumir un nuevo CEO, más joven, con una visión más renovada, y que apunta también a ponerse más a tiro con el tema de la inteligencia artificial. Eso es lo que estuve viendo entre noticias importantes, así, empresas de las 7 magníficas. Y bueno, eso como para pasarles un poquito de panorama. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Si no, paso a los portales y vemos un poco las oportunidades que hay unas cuantas. Ahí les comparto un poco las alternativas que estuve viendo. Y les voy a mostrar una función nueva que hay en los paneles, que es muy interesante. Acá vemos el panel de CDR seleccionados. Pero bueno, la idea de esto es que ustedes siempre tengan la información digerida para tomar decisiones. Acá siempre la idea es esa, ¿no? Que en un renglón tengan toda la data, todo el análisis fundamental y técnico que yo hago para lo que es value investing, o sea, inversión de valor con mirada a largo plazo. ¿Cómo
muchos ya saben cómo interpretarlo, pero les voy a introducir un poco las novedades que hay en los paneles. ¿Cuál es la novedad importante? Se cambió lo que era precio-valor libro, ahora tenemos el PER. ¿Por qué puse este indicador y no el precio-valor libro? Bueno, porque el precio-valor libro, si bien es un indicador comparable, pierde de vista muchas cosas. Es decir, nos quedamos con lo contable, nos quedamos con el valor de los activos y comparamos precio contra el valor de los activos. Pero lo que a nosotros nos interesa como inversores cuando vamos a comprar un CDR, una acción, es decir, que nos vamos a convertir en dueño de la compañía, nos interesa la ganancia que nos puede llegar a traer la compañía. Entonces, ¿qué hace la empresa con esos activos? Es otra cosa, es decir, ¿qué tipo de ganancia genera con sus activos? Entonces, eso no lo vemos en el precio-valor libro y por eso ahora puse el PER, que es también un indicador que sirve para comparar empresas, son indicadores comparables, y que nos relaciona el beneficio por acción, donde, o sea, el beneficio estimado por acción, contra el precio. Entonces sabemos más o menos, hay dos maneras de interpretar el PER, seguramente más de uno ya acá lo conoce, que, por ejemplo, este número acá vemos Abbott por 25. O sea, quiere decir que con las ganancias actuales que está llegándole el accionista, es decir, con el beneficio por acción que tiene la empresa, estaríamos recuperando la inversión en aproximadamente 25 años. Normalmente hay empresas que pueden cotizar hasta 50, 70 PER. Esto cambia, el PER es cambiante. ¿Por qué? Porque depende del beneficio por acción y el beneficio puede subir. A veces las empresas en algún año están invirtiendo mucho dinero en capital de trabajo y eso hace que le baje un poco la ganancia en los números, pero en los próximos años se normaliza. Entonces, o a veces pasa que está muy sobrevalorada. Entonces nos sirve para ver eso. Otra manera de interpretarlo es cuánto estamos pagando por cada dólar de ganancia que tiene la empresa. A mí me gusta más esa interpretación. Entonces es como decir, bueno, yo estoy pagando con Abbott 25 dólares por cada $1 que tiene de ganancia, que es lo que le puede llegar al inversor. ¿Me explico? Entonces, acá podemos ver que Adobe, bueno, está muy barata, estamos pagando 13 dólares por cada dólar de ganancia que tiene Adobe. Entonces, ¿qué nos dice el PER? Una, que está teniendo ganancias la empresa, porque si no estuviera teniendo ganancias o estuviera teniendo pérdidas, el PER sería negativo, porque es precio sobre ganancia. Si la ganancia es negativa, nos va a dar un número negativo. O sea que ya que el número sea positivo, implica que la empresa tiene ganancias y después me lo relaciona con el precio, es decir, cuánto estoy pagando por esas ganancias. Así que el PER me parece que es un indicador mucho más interesante a la hora de evaluar una inversión. Sobre todo para comparar empresas del mismo sector. Uno puede ir al sector de la salud, que es un sector más defensivo, menos volátil, y decir, bueno, Abbott está con un PER de 25. Y si yo lo quiero comparar con Merck & Co., que también es otra empresa de salud, está con un PER de 16. Quiere decir que relativamente estoy pagando más barato por cada dólar de ganancia que tiene la empresa. O ya sea porque tiene más ganancia de empresa o porque el precio está relativamente más bajo. Entonces, esa es un poco la idea, que sirva para comparar empresas del mismo sector, ¿no es cierto? Esa es una de las introducciones en esta de nuevos cambios que hay en el portal, el PER. Después, esto sigue todo igual y acá agregamos esta parte donde tenemos un ratio beneficio-riesgo, que esto lo elaboro yo, esto no sale de los balances en ningún lado, sino sale comparando el potencial de ganancia que nos puede dar una determinada empresa teniéndola en cartera a largo plazo, contra el potencial de pérdida o de corrección que puede tener una empresa también en el largo plazo, ¿correcto? Es decir, cuánto puede subir contra cuánto puede bajar. Entonces, ¿cómo hacemos este número? Bueno, fácil. Si la empresa puede subir un 100% y puede bajar un 22%, mi ratio es 100 sobre 22. Esto me da 4,54. Es decir, tengo 4 veces y media más de recorrido hacia arriba, que sería un recorrido lógico, contra, en el peor de los casos, viendo también las bajas probables, un 22% que puede caer el precio. Con lo cual, ahí uno sabe más o menos dónde está situado, ¿no? Es como si vos tuvieras una gomera, cuánto estás tensando la gomera para que para vos las probabilidades sean mejores. Entonces, justamente es eso. Cuanto más alto es este número, mejor es la relación para el inversor o mejor es el momento de compra. Y basándose en este número, se nos dispara acá una ponderación recomendada basándonos en el beneficio-riesgo de cada uno. Entonces, fíjense, cuanto más alto es el beneficio-riesgo, el ratio, más grande me recomienda la ponderación de la compra. Acá podemos ver, voy a andar un poquito, acá podemos ver, por ejemplo, Abbott me recomienda comprar un 3% de cartera. ¿Por qué? Porque el ratio de beneficio-riesgo es muy alto, puede subir mucho, lo que tiene para bajar es poco.
Adobe, acá me recomienda un 2% de cartera. Puede subir bastante y puede bajar mucho menos. O sea, tiene 3 veces más para arriba que lo que tiene para ir abajo. ¿Me explico? Y así con todos, nos va disparando esto. Después, por ejemplo, puede haber buenas oportunidades como Uber, buena empresa, que a este precio el PER está bueno, que podría bajar un poquito más, pero está en buena zona de compra, y que a este precio, con lo que puede corregir la empresa, nos tira esperar. Entonces, esto nos dice eso, teniendo en cuenta el beneficio-riesgo, o también lo que vendría a ser vender o reducir posición a la mitad. Entonces, esto nos va tirando las decisiones. Cuando el riesgo es muy alto, como en Adecoagro, que tiene un PER negativo, fíjense que puede haber PER negativo, quiere decir que la empresa está perdiendo plata, o al menos en el último ejercicio fue así, después esto puede cambiar, se va actualizando con los nuevos balances, su valor razonable, digamos, está muy por debajo del precio, es decir, que la empresa ahora está sobrevalorada, paga dividendo igual del 2,56%, el PER es negativo, muy negativo, es decir, es un PER que la empresa nos está diciendo que la empresa tiene pérdidas. Y podría corregir, digamos, el ratio beneficio-riesgo es negativo. O sea, estamos en una zona de máximos, si vamos a mirar el gráfico, que podría dejarnos de cara a una corrección grosa y que nos podría comer toda la ganancia que venimos acumulando y que tiene Adecoagro, ¿no? En este momento. Así lo con todo. Entonces, esto nos sirve para tener más info. Yo antes les decía que 3 luces verdes era compra. Eso sigue siendo aplicable, es decir, tenemos una luz verde, genial, compra, compra, compra técnica, es decir, tengo un buen recorrido, tengo margen de seguridad porque la empresa está infravalorada contra su valor razonable, que eso sale de justamente los cálculos de cuánto debiera valer la empresa por sus proyecciones de ganancia. Y además ahora tenemos esto que nos complementa y nos dice, bueno, acá podés comprar un 3%. E incluso también nos dice, por ejemplo, en empresas que quizás, como Meditronic, que la estuve mirando el otro día, o First Solar, que son empresas muy sólidas, con muy buenos números, muy poco endeudadas, que pueden subir un montón en los próximos años, y que, si bien no llegaron a la zona técnica ideal, siguen siendo una excelente oportunidad estos precios. Es decir, me puedo comer un poquito de baja, sí, pero a largo plazo está para comprar una posición del 3% de cada una. Entonces, nos ayuda a eso, a decir fácilmente, sin tener que procesar tanto dato, que están ahí para que cada uno los pueda entrar y mirar sin ningún problema, tomar decisiones mucho más rápido. O sea, tenés Uber en la cartera, dice esperar, no hagas nada, lo dejás. No tenés, por ejemplo, Globan, bueno, podés comprar a este precio el 3%. Tenés Starbucks, bueno, podrías vender la mitad de la posición, como dice acá. Y en algunos casos, vender todo, como te dice acá. Entonces, ya dispara las decisiones según la magnitud de cada oportunidad. Así que bueno, esto es lo que vemos en Sedar Líderes. Abbott, que vos decías, Leo, buena zona de compra. Adobe en buena zona de compra. JD, CRM, Globan. Uber está ahí nomás, pero podríamos esperar un poquito más. Merck & Co, que también es de laboratorio, salud. Muy buena zona de compra, y una empresa súper sólida, fíjense el PER, es decir, está dando muy buena ganancia, está muy poco endeudada la empresa y da para una suba interesante, contra lo que puede bajar, que es mucho menos, relativamente. Meditronic también, o sea, todo el rubro de salud está ahora en zonas de compra. Vamos a pasar a los líderes. Vamos a pasar a los líderes. Sigue Nike en buena zona de compra. Estuve mirando Nike, la verdad que, fíjense, el PER es de por 26, es decir, siempre por debajo de 30 es un buen PER, es un buen ratio de precio sobre ganancias. Y bueno, paga dividendo del 3,5. Acá se activó la zona de compra técnica, estamos en esa franja, más o menos, incluso bajó un poco más. Y a nivel cuánto puede seguir corrigiendo contra en el momento que se empiece a recuperar, cuánto puede subir, tenemos un ratio beneficio-riesgo de 6. ¿Cómo se justifica esto? Bueno, lo podemos mirar en los gráficos. Agarramos acá, entramos al gráfico y complementamos con el gráfico. Si algo no me cierra, si quiero tener más info, está todo acá. Entramos al gráfico y acá lo estamos viendo por qué. Esta era la zona de compra recomendada, la primera zona de compra, que coincidía con este mínimo, y que si rompe y sigue bajando, bueno, puede llegar acá. Entonces, esto ya sería como un recontrapiso de la empresa, que estábamos en niveles del 2013, más o menos. Es decir, ya sería una baja muy grosa para una empresa que no está fundida ni tiene malos resultados. Es decir, sí tuvo baja en las ventas, sí tuvo una baja del beneficio por acción importante. Más o menos se redujo un 50% el beneficio por acción en los últimos ejercicios. Pero eso no quiere decir que no está teniendo beneficios, sino que bajaron los beneficios. Eso puede ser porque está invirtiendo, porque se está poniendo a tiro con los canales de venta de mayoristas. Entonces está cambiando un poco la estrategia y la estructura. Entonces, bueno, corrige mucho el precio. Entonces fíjense que
lo que está plasmado acá en rojo es la zona de venta objetivo, que coincide con el último máximo del año 2021, máximo histórico, que podría volver a testearlo en cuestión de tiempo. No sabemos si va a ser en 2 años, 5 años, pero sería muy lógico que además mirando su línea de larguísimo plazo, venga con el tiempo nuevamente a testear acá. Y si viene a testear acá, vamos a tener ese beneficio que les mostraba recién. Acá, del 226%. Es decir, si llega a ese lugar donde les mostraba, el beneficio de la suba esperada sería de arriba del 226, arriba del 200%. Con lo cual, por eso nos dispara compra del 3%. Es decir, ¿puede bajar? Sí, obvio, todos los activos pueden bajar. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el piso? Bueno, la lógica era esa, que puede bajar hasta ese lugar que les mostraba recién. Entonces, esto les muestra que es una buena oportunidad, más allá de la volatilidad que estamos teniendo en el corto plazo, mirando los números. Algo parecido pasa con Pfizer, una empresa que paga 6,20% anual de dividendos a este precio, porque siempre el dividendo es fijo, al menos, y lo que se mueve es el precio, con lo cual la cuenta cambia en función del precio. Si el precio sube mucho y la empresa sigue pagando el mismo dividendo, el porcentaje de dividendo va a ser menor. Y si el precio baja mucho y se va al subsuelo, y por ahí el dividendo me sube al 10%, pero en realidad la empresa sigue pagando lo mismo. Entonces acá vemos que la empresa podría ir con un objetivo del 200% contra el precio de hoy, y que puede bajar también bastante, y así todo nos dispara una compra del 2%. Vamos y chequeamos el gráfico. Vemos que en la empresa, bueno, esto fue en 96, acá tenemos toda la historia de la empresa que viene lateralizando, básicamente, donde tenemos la línea de tendencia de larguísimo plazo, y luego tenemos esta lateralización que viene teniendo desde el 96 más o menos. Época de pandemia, máximos, y ahora estamos acá. Una empresa que, ya les digo, está pagando mejor o el doble que un bono estadounidense, que tiene resultados, tiene algunos juicios, digamos, que por eso estuvo bajando el precio, pero no tiene malos resultados y es una empresa súper sólida. De hecho, vemos que hay mucho volumen de compra en estas zonas donde vemos a estos precios, donde acá está la alerta prendida. ¿Hasta dónde podría ir? Y bueno, proyectando esta subida para acá arriba, bueno, podría venir a estos niveles, que es lo que vemos. Uno también podría decir, bueno, o sea, ¿por qué? Porque estamos viendo el crecimiento a largo plazo de la empresa, ¿no? Que además acá también se ve la depreciación del dólar, no solamente el crecimiento, es una mezcla de las dos cosas. Depreciación del dólar histórica, inflación, por decirlo de otra manera, contra potencial de suba, o sea, contra el crecimiento genuino de la empresa. Entonces, sería lógico que en los próximos años, de acá al 2030 y pico, estemos en estas zonas. Igual uno podría tener un objetivo más modesto y acá vender la mitad de la posición. Eso también te lo va a ir avisando a medida que el riesgo suba o baje del mismo panel. Pero acá tenemos el objetivo de largo plazo, una empresa que me paga un dividendo muy interesante. Bien, entonces, otra que está en buena zona de compra, Visa. Bien, sólido negocio, puede subir un 100%, puede corregir también, pero nos recomienda compra del 2%. Si vamos o sea, si bien la zona técnica debería ser un 5% más abajo para tener una mejor entrada técnica, se podría esperar, el que quiere puede esperar eso, igual sigue siendo una buena compra de mirada a largo plazo. ¿Está bien? El resto, bueno, tenemos Mercado Libre, que acá recomienda esperar, Microsoft esperar, Johnson Johnson esperar, Berkshire Hathaway esperar, Coca-Cola está para comprar, si bien está un poquito cara, es Coca-Cola, paga dividendos, puede subir bastante. Coca-Cola es como tener un bono que ajusta por inflación, porque es una empresa que vende siempre, que a este precio nos recomienda una compra del 1%. ¿Puede corregir? ¿Puede bajar? Sí, obviamente. De hecho, la compra técnica es un 12% más abajo que el precio que está ahora, alrededor de 13,85, y el precio de hoy es 15,87. O sea que esperar que baje un poquito sería una mejor compra. Pero el que tiene mirada a largo plazo y hoy quiere hacer una compra, hoy Coca-Cola tiene, como les decía recién, la gomera lo suficientemente estirada para ir a buscar un objetivo más alto. Y así vamos viendo con todos, ¿no? Harmony Gold, Disney. Después yo también le voy dando o no un castigo o no a la empresa respecto a los objetivos, respecto a lo que veo en los números y en los balances, porque esto no se olviden que lo hago yo. Cada uno de estos análisis, o sea, está pasado por la lupa, entonces yo me fijo si la empresa está muy endeudada, si subió mucho su deuda, si le bajaron los beneficios, o sea, todo eso me fijo y en función a eso también le asigno objetivos más benevolentes o no, o los castigo más con respecto a los objetivos. Como puede ser el caso de una que ahora les voy a mostrar, de empresas argentinas. Bueno, fíjense, Tesla también está en zona de venta o para por lo menos vender la mitad de la posición, y así todo puede subir un 74% más. Pasa que es una empresa que está sobrevalorada, fíjense el PER,
371 es un PEG altísimo, quiere decir que la estamos pagando muy cara a la empresa, por eso no recomiendo comprar, sino más bien vender o reducir la mitad de la posición. Entonces, en Tesla siempre uno está comprando expectativa, crecimiento futuro, pero justamente que no sabemos si se va a terminar materializando o no, pueden pasar un millón de cosas. Entonces, hay mucho riesgo en Tesla, por ejemplo. Apple también está en zonas muy caras, así que nos facilita toda esa toma de decisiones. Nvidia, fíjense que Nvidia está en zona de descuento, con toda esta corrección que hubo en la inteligencia artificial, una empresa difícil de comprar, no paga casi nada de dividendos, antes ni pagaba, ahora empezó a pagar, pero es insignificante lo que paga, pero el atractivo de Nvidia está respecto a su negocio súper sólido, nada de deuda, beneficios espectaculares, un PER de 40 para una empresa que está en crecimiento puede implicar que el PER va a ir bajando porque el crecimiento o las ganancias van a ir aumentando, y fíjense que puede subir muchísimo, 720%, contra lo que puede bajar, incluso podría corregir un 25% para entrar en una zona de compra técnica ideal, pero así todo sigue siendo una empresa que a estos precios está para comprar, es bastante nuevo. Y eso que acá estamos ponderando un riesgo de baja del 75%, es decir, puede subir tanto que incluso teniendo una licuación casi total de una baja muy grosa, a largo plazo sigue siendo un buen negocio. Así que bueno, más o menos para que vean un poco cómo viene el panorama. PepsiCo también está en zona de compra, dividiendo el 3,48%. Esos son los líderes, ¿no? Después, en acciones argentinas, que también estuve analizando, estas sí son de hoy, por ejemplo, algunas estuve analizando, tenemos, acá en Argentina hay que tener cuidado porque el año que viene se vienen las elecciones. Entonces, siempre, como pasó la vez pasada, digamos, en las elecciones anteriores, suele haber, o sea, son muy volátiles las acciones argentinas. Entonces, por un lado, suele haber mucha expectativa cuando todo va bien y los precios se van por las nubes, y también suele haber mucho castigo en el precio cuando hay miedo, y en las elecciones suele haber miedo. Entonces, es muy probable que cuando llegue el momento para el año que viene, no les digo este año o de acá a fin de año, pero probablemente entre marzo, julio del año que viene, empecemos a ver bajas generalizadas en las acciones argentinas a zonas de descuento que no sean racionales, sino que sean por miedo. De hecho, fíjense, por ejemplo, el PER de Ecogas, ¿no? O sea, es un PER muy alto, o sea, muy bajo, quiero decir, porque su ganancia es muy alta respecto al precio que estamos pagando. Estamos pagando 8,5 pesos por cada peso de ganancia que tiene la empresa, porque estamos mirando en pesos. Entonces, vemos que son empresas que tienen muy buenos ratios y que así todo podrían corregir con el tema electoral, pero son empresas de muy alto valor, con muy buenos fundamentos y que están muy sólidas. Así que tenemos en zonas de oportunidad Ecogas, Autopistas del Sol, Central Puerto, Moricé Hermanos, Vima. Igual Moricé, fíjense que tuvo unos problemas de baja de los beneficios este año y el PER lo tiene bastante alto. Y tenemos Vima, que es Bolsa y Mercados Argentinos, que también está en una excelente zona de compra, con descuento, paga dividendo en pesos del 9,84%. Como Ecogas, muy similar. Entonces son empresas sólidas, muy bajas, muy poco endeudadas, pueden salir poco golpeadas de eso. Entonces todo eso yo lo pondero en los objetivos de cada una y en las bajas esperadas también, incluso en la época electoral que se viene. Algunas que, o sea, en las empresas argentinas tenemos que tener cuidado, comprar muy selectivamente cuando están en buenas zonas de compra, sabiendo que incluso en el año electoral, habiendo hecho buenas compras, nos podemos comer igual alguna que otra baja, y ahí aprovecharemos y compraremos más, como hicimos muchos en las elecciones anteriores, que al otro día de las elecciones recuperaron y se fueron por las nubes. Así que eso como idea. Metrogas la estuve viendo hoy muy sólida, muy bien. Metrogas casi nada de deuda, está en zona de descuento, podría subir bastante, estos son objetivos en pesos. Está para comprar 3% de cartera. Distribuidora Gas Cuyana, también muy sólida. Galicia la vi muy floja de papeles, muy floja de papeles. Hacia el sector bancario en general argentino en este momento, con todo el cambio de régimen que está habiendo y que tienen que empezar a rodar la pelota de vuelta a los bancos, bueno, a muchos se les está complicando y Galicia presentó pérdidas en el último ejercicio. Así que, ojo, con el sector bancario, es uno de los que más puede sufrir porque está muy endeudado y encima con pérdidas. Seguramente se va a revertir esto, pero bueno, hasta que yo no vea la reversión en los resultados, en los balances, no me puedo poner a adivinar o a suponer lo que puede llegar a pasar. Así que si uno llega a lo que ve acá, lo ideal es ir de cara a las elecciones, ir siguiendo estas recomendaciones, reducir posiciones o venderlas para evitar esas cosas, ¿no? Para evitar comerse un revés. Andrés, sí, decime.
Mati, una pregunta. Cuando vos decís, seguramente va a revertir, ¿significa que, o sea, lo decís porque es un banco y porque, bueno, suponemos que a los bancos siempre les va bien y esto es excepcional, o por algún otro factor que está en tu cabeza ahora? No, yo pienso en el sentido de los fundamentos que los bancos tuvieron que cambiar el chip. Y no es algo que veo solo en Galicia, ¿eh? En la mayoría de los bancos argentinos estuve viendo que tuvieron un balance complicado. Se explica mucho por el cambio de fundamento, donde los bancos antes le prestaban plata solamente al Banco Central y era muy sencillo, y ahora tienen que salir a prestarle plata a la gente. Y en un contexto donde tenemos las tasas tan altas como tenemos ahora, o que inclusive venimos de tasas del 30 o del 35, es muy difícil prestar plata. ¿Por qué? Porque si vos le tenés que prestar plata a un privado a esas tasas, si suponete que aparte 35 es la tasa, por ejemplo, de un plazo fijo, de caución, que ahora ya no es más esa, ahora estamos en el 20. Entonces, en la medida que sigan bajando las tasas, les va a ser más fácil a los bancos prestar dinero, van a bajar también la morosidad, porque el hecho de que las tasas sean altas aumenta la morosidad, mucha gente después no puede pagar, y todo eso les está jugando ahora en ese lado. O sea, en la medida que la macro se siga ordenando, que las tasas sigan bajando, a los bancos les va a ir mejor y le van a mejorar los números. Pero bueno, un mal balance no quiebra una empresa. Si es sostenido, sí, pero yo creo que tiene que ver con esta transición. Entiendo. Bueno, genial, gracias. No, de nada, Andrés, gracias por la pregunta. Así que bueno, eso en el sector bancario veo de lo que es uno de los que vienen más golpeados con esta transición. Y después hay que ir mirando caso por caso, ¿no? O sea, hay empresas que por ahí de un mismo sector, algunas están muy endeudadas, lo cual les juega en contra porque es deuda, y que a veces ante problemas por ejemplo, de baja en las ventas o de bajas en los ingresos y encima estando muy endeudados, bueno, se le complica después en los números, en los balances. Así que bueno, yo eso lo miro para saber la salud de una empresa. Por ejemplo, Transener es una empresa muy buena, distribuidora de alta tensión en la Argentina, que está en zona de descuento, que paga dividendo casi el 8% anual en pesos, que puede subir bastante, y tiene un PER de 8,7, es decir, estamos pagando barato por la ganancia que tiene la empresa, por el negocio. Y podría corregir un poco, sobre todo con el tema, como les digo, año electoral, por más que la empresa sea buena, es muy probable que corrijan, haya una corrección generalizada y los inversores se saquen de encima o empiecen a tomar ganancias en activos argentinos. Así que esperar una baja del 15% de acá a las elecciones sería algo de mínima probable. Y así todo, es una empresa que está en buena zona de compra ya en este momento a estos precios. O sea, mirando cuánto podría llegar a subir y mirando que es una empresa que no tiene deuda, que tiene un negocio súper sólido, que tiene muy buenas ganancias. O sea, en el caso de Transener, es una de las mejores en ese sentido, de las que están mejor posicionadas. Loma Negra, por ejemplo, está no tan bien posicionada en ese sentido, ¿no? Yo miraba los fundamentos recién cuando estaba analizando, y bueno, es una empresa que por el parate de la construcción también viene golpeada. Probablemente, como hablábamos recién, así como le va a pasar a los bancos en la medida que la macro se ordene y empiece a haber crédito y el crédito sea algo más masivo, obviamente a la manera también le van a mejorar los números. ¿Por qué? Porque va a haber más construcción, más edificios, más venta en pozo y bueno, más venta de cemento. Así que por lo pronto viene golpeada. Si llega a este precio trataría de ir vendiendo. De hecho, ya el que la tiene en ganancia puede ir pensando en reducir mitad de las posiciones. Y así con cada caso que está todo ponderado acá, ¿no? Bueno, ahí se llevan un panorama bastante general de todo, las oportunidades que hay varias cosas para comprar, como van viendo, así que bueno, ya saben, acciones argentinas con cuidado, del exterior también, o sea, cuanto más globalizada la empresa mejor, eh, y bueno, acá ya les facilita toda la toma de decisiones y es un poco la idea, ¿no? Que uno pueda dedicarse a lo suyo y cuando tiene un ratito entra acá y va balanceando la cartera cada 2 o 3 meses, o si necesitas sacar dinero para algo también, decís, bueno, ¿qué puedo vender? A ver, y venís, o podría vender Toyota si tengo, podría vender Amazon una parte, no porque sea mala empresa, sino porque está en zona de toma de ganancias y porque ya la dejé correr, y si le di bola a lo que decía acá, como ahora dice Nvidia, comprar, y por ahí vengo dentro de 6 meses o un año, lo veo en vender, es porque me subió el precio y voy a estar tomando ganancias. O porque cambiaron los fundamentos y estoy evitando un riesgo más grande. Pero bueno, todo eso está ponderado acá. Bueno, les agradezco por haberse conectado y como siempre, cualquier duda que tengan, me escriben por privado y lo vamos charlando, no es ninguna molestia.